Vamos a empezar a grabar. Bien, vamos a empezar con el siguiente tema que es introducción a los lenguajes interpretados, ¿no? Ya habíamos comentado en las clases anteriores que un lenguaje interpretado, internamente hace las mismas ejecuciones que un lenguaje compilado. Bueno, entre algunas diferencias de un lenguaje compilado y un interpretado, es que un lenguaje interpretado pues no genera un archivo que es leído por la máquina, ¿no? Los tan mencionados .exe o en el caso de Java, pues los bytecode, ¿no? Entonces, pues, como ya sabemos, hay varios lenguajes pues interpretados, ¿no? Recuerden que estos lenguajes se ejecutan línea por línea y hay errores que se generan al momento de estar ejecutándose el código, ¿sí? Entonces, el primer pues, lenguaje que vamos a ver así de manera pues general, no tratando de profundizar tanto, es Python, ¿no? No sé si han escuchado de él en algún punto de su carrera o así en general. Algún artículo que hayan leído tal vez. Muy bien, chicos, no se apuren. Entonces, bueno, el lenguaje de Python, pues, como ya les comenté, es un lenguaje interpretado, ¿no? Este lenguaje a veces es utilizado en algunos conceptos teóricos de inteligencia artificial y de estadística. Algunas veces también se utiliza para Big Data y procesamiento de información y de datos, ¿no? También existen dos versiones en este preciso momento, ¿no? Que es la 2.7 me parece, o 2.5, que es la versión más viejita, y la gran mayoría de los componentes o de las aplicaciones que están formadas en Python, pues están en este lenguaje, ¿no? Entonces, los desarrolladores de Python decidieron migrar y mejorar este lenguaje para que pues avanzara, ¿no? Como todo. Entonces, estos desarrolladores generaron la versión 3.7, que es la más actual recientemente. Entonces, esta versión de Python pues es la más rápida, la más, entre comillas, por así decirlo, consistente. ¿Sí? Hay un cierto problema en este sentido de las versiones, porque como la gran mayoría de estas aplicaciones está en la versión más viejita, pues hay que migrar todo eso a la versión más actual y que es más rápida, ¿sí? Con esto no quiere decir que no se pueda programar en esta versión del lenguaje, ¿no? Pero actualmente pues, se recomienda utilizar la versión más actual. En el caso de los Unix, perdón, Python viene instalado por defecto, por lo menos la versión más viejita sí viene instalada por defecto. En las versiones ya más actuales, hay veces en las que viene ya preinstalado la versión más viejita y la versión más actual, cualquiera de las dos. Pero normalmente, con esto de hacer cambios en el lenguaje, pues ya la versión más nueva es la que está más preinstalada en estos lenguajes, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a checar, pues es como una vista rápida de cómo se programa en el lenguaje, ¿no? Dejen nada más encuentro un script que esté pues no tan largo, ¿verdad? Para que lo puedan checar.
Vamos a ver. Parece estar un poquito complicado mejor, ¿no? A ver. A ver, ¿esto de qué es? Bueno, hay que ver uno de los que están aquí. Pero ¿cuál será el más pequeñito? Creo que ninguno está tan chiquito. Okay. La canción. Bien, chavos, vamos a les voy a tratar de explicar cómo funciona todo esto, ¿no? No sé si en su clase de estadística han visto, bueno, no me acuerdo si era estadística, pero yo llevé una materia en la universidad que se llamaba, no me acuerdo si eran métodos numéricos o sistemas lineales, pero creo que eran métodos numéricos. Entonces, como es un lenguaje interpretado, pues no es necesario inicializar el tipo de variable. El lenguaje ya sabe qué tipo de variable se está utilizando al momento de estar haciendo las acciones o leyendo estas instrucciones, ¿no? Pues es un lenguaje sencillo de aprender, no tiene una curva de aprendizaje grande. Si tienen las bases de algún otro lenguaje, pues no hay ningún problema con es bastante rápido de aprender. Como todo, ¿no? Hay cosas nuevas que tal vez se sientan como que complicadas, pero solo es cuestión pues, de darle un poquito de seguimiento, ¿no? Entonces, podemos ver varias estructuras aquí, ¿no? Como la estructura de una función, ¿sí? Que se define utilizando def, el nombre de la función y los parámetros. Si se fijan, no especificamos el tipo, entonces no es necesario hacerlo. Con un dos puntos y después tenemos que identar, es decir, poner los espacios o darle un tabulador respectivamente, porque si no nos va a marcar un error. Tenemos que estar muy al pendiente de este tipo de cosas en los lenguajes que no utilicen llaves como lo es Python, ¿no? La indentación es muy importante, ¿no? Ahora, vamos a ver qué otra estructura nos encontramos. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con un if. ¿Sí? Si se fijan, es la palabra if. Aquí ponemos la sentencia, ponemos el dos puntos. Después del dos puntos, identamos para que quede a la altura correcta. Ponemos las sentencias en el caso de que la expresión esta que está aquí sea verdadera. Ponemos el else, dos puntos, y ponemos la sentencia que es falsa, ¿no? En el caso del if, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos una expresión, bueno, una estructura de un for.
Sí, si se fijan, más o menos es similar a lo que vimos en la programación de Shell. Es el for, el nombre de una variable, in rango de 0, a n. Es decir, nos va a dar una especie de lista numérica del 0 hasta el número menos 1. ¿Sí? Es decir, suponiendo que la n vale 10, entonces va a ser del 0 al 9 y va a ser una iteración de lo que se encuentre dentro del for, donde la i va a ser cada valor en esta lista. ¿Sí? Bastante sencillito. Entonces, y es la única forma en la que se puede hacer el for, porque ya ven que en otros lenguajes se pone el punto y coma para indicar tres secciones, que es la de asignación, la expresión y los aumentos. Sí, en este caso el for solamente se puede utilizar de esta manera. ¿Sí? Aquí también podemos ver otra estructura que es similar al if, ¿sí? Donde tenemos el if, la expresión, dos puntos, la indentación, la parte verdadera. Ponemos el if, la expresión, dos puntos y la parte verdadera de esta sentencia de el if. Después ponemos un else, dos puntos y la sentencia, bueno, más bien las instrucciones que tengan que ver con el apartado del falso, del if, bueno, cuando no se cumplen tanto esta como esta expresión, ¿no? Entonces, también podemos ver la implementación de arrays, bueno, se implementan así manualmente. O sea, también se puede generar listas. En este caso, como es un lenguaje de alto nivel, también se puede manipular matrices normalmente, como se utilizaría en otros lenguajes. Ya ven que podemos poner los dos corchetes de esta manera, ¿no? La posición por así decirlo, la posición en X, que serían las columnas, y la posición en, bueno, más bien, los primeros corchetes son las filas y el segundo corchete vendrán siendo las columnas, ¿no? Como todo lenguaje, pues ah, tiene muchas compatibilidades con otros, como el return, el while y nada más. El do while no existe en este lenguaje, tampoco existe el switch. Este, en el dado caso que nosotros quisiésemos hacer un switch, tendríamos que utilizar como esta especie de estructura. El for solamente se utiliza de la manera que lo acabamos de ver. El while, pues es similar, pero no, o sea, el while es similar en el sentido de que va a ser while, la expresión y en dos puntos, ¿no? Ahora, Profe, dígame, la programación ahí se basa en que sea autónomo, ¿cómo a qué se refiere o como sea, que auto? nomás reciba los puros parámetros de inicio y todo lo defina él. Ah, no, es un lenguaje normal como cualquier otro. O sea, puede generar su código, lo ejecuta y va a funcionar correctamente. Si se fija, aquí abajito nosotros tenemos como un if. Al momento de ejecutar nosotros nuestro código de Python, hay una especie de función que se llama de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta esta función, nosotros podemos ejecutar lo que nosotros querramos o simplemente omitimos este if de aquí. Esto solamente es como para darle sentido hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, si yo estoy ejecutando esta función main, que es esta de aquí, ¿sí? Entonces se va a ejecutar esto cuando la instancia principal se ejecute, ¿sí? Nosotros podemos generar un código normal.
fija? Y no hay ningún problema, o sea, eso también nosotros le podemos dar parámetros a este código, o sea, poniéndoselos de esta manera, pero ya no, nosotros no podemos, bueno, no vamos a ver eso tan al fondo. Y podemos poner parámetros así, poner algunos caracteres, perdón, y los podemos tomar. Es como si fuera una ejecución de C o C++, puede programar lo que usted guste. No sé si quedó claro la duda. Bueno, sí se aclaró Sí, más bien. sí, sí, Ok. sí. Muy bien, hay que tomar en cuenta, chicos, que este lenguaje es orientado a objetos, ¿sí? Es decir, como Java, como C, como C++ y cosas así, ¿no? Una de las características que puede llegar a tener estos lenguajes interpretados es que ustedes pueden ejecutar el comando como tal de Python y les va a abrir una especie de programa donde ustedes pueden programar, por así decirlo. Es decir, yo escribo así, si se fijan, me apareció como una especie de la versión del lenguaje, ¿cuál fue la última actualización? El 17 de mayo del 2020 a las 6:15, algunas características del sistema operativo, y algunas características del lenguaje como la licencia, copyright, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos programar aquí también sin necesidad de generar un código. ¿Okay? Y no va a haber ningún problema. Podemos hacer instrucciones, etcétera. Hay que indentarlo. ¿Y ven cómo les digo que hay problemas con eso? 1, 2, 3, 4, 5. No creo si era con mayúsculas. Sí, con mayúsculas. Si se fijan que ya no hubo error. 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? 1 es igual a 1, verdad, imprime true. Entonces, es una de las características que algunos lenguajes tienen para, por así decirlo, una programación más rápida o cuando quieran testear o probar algo. Entonces, es bastante interesante. Si se fijan, la versión que está instalada por defecto es la versión 3.8.3, ¿sí? Que es la más actual. Entonces, el lenguaje, más bien, el lenguaje que les acabo de mostrar, de aquí, es Python, pero es la versión más viejita. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque el print está sin los paréntesis, sin el paréntesis que abre y sin el paréntesis que cierra. ¿Sí? Con eso nos podemos dar cuenta qué tipo de versión o cuál versión se está utilizando o se tiene que utilizar al momento de ejecutar este lenguaje. ¿Sí? Por el momento, pues yo no tengo instalado la versión más viejita, pero simplemente tendríamos que instalar esa versión que se puede descargar de la página oficial de Python, e instalarla y ejecutar los códigos, ¿sí? No hay ningún problema en el sentido de que, bueno, en el caso de Unix no hay ningún problema al momento de tener las dos versiones. No recuerdo exactamente si en Unix hay algún problema, me parece que tampoco, porque al momento de instalar la versión 3, creo que la ejecución del código, cuando van a ejecutar algún código, se especifica qué versión es decir, Python 3 o Python 2. Entonces, nada más tendríamos que ver eso, ¿no? Pero no es necesario que tengan las dos versiones, solamente elijan una y ya.
para fines de la materia, no se ocupa, si ya leyeron su proyecto, no se ocupa que hagan cosas complicadas, simplemente, no sé, pedir algo por consola o cosas así, o si quieren descargarlo de internet y ejecutarlo. Lo que sí tienen que hacer es verificar qué versión están utilizando, acorde a esa versión, ejecutan su código, y cosas así, ¿no? Igual si tienen dudas, pues me pueden preguntar y no hay ningún problema. No sé si tengan alguna pregunta de lo que acabamos de ver. No. Muy bien, chicos. Nada más así como dato general. Bueno, no me acuerdo, pero creo que es es un artículo falso. Pero mejor no se lo digo. No tiene sentido. Pues si no hay dudas, chicos, yo creo que nos vemos la siguiente clase, que es mañana. No sé si tengan dudas de sus ejercicios y del proyecto. No sé si lo han leído o no. Los ejercicios son para el jueves. No, lo sé. Profe, si vio mi mensaje de Teams, Sí lo vi. sale. Vamos a ver. No, sí lo vi. Creo que sí le contesté, ¿no? No me contestó. Ah, entonces me lo imaginé. Pero sí lo vi. Ok, profe. Los ejercicios son para el domingo, creo, a las 11:59 de la noche. Dale, pues, profe. Ok, entonces, si no hay más dudas, chicos, los veo la siguiente clase, que es mañana. Nos vemos. Sale, chicos, cuídense, lávense las manos. Sale, buen día. Igual.